Bueno, lo que vamos a empezar a ver hoy es momento angular. Nada, por ahí la manera más fácil de arrancar con el momento angular es con su definición. Se define L como el producto cruz entre la posición vectorial respecto a algún sistema de referencias, producto cruz con la cantidad de movimiento. Les recuerdo que la cantidad de movimiento era m por b. Y esta es una cantidad vectorial. Esta cantidad vectorial da cuenta de típicamente movimientos orbitales, que pueden ser circulares, elípticos o no, tampoco pueden ser también rectilíneos, pero da cuenta del giro de un cuerpo, cómo va cambiando la cantidad de movimiento o cómo puede cambiar a partir del giro. Y su derivada temporal tiene consecuencias en lo que es torque, algo que ya hablamos en algún momento. Entonces, esto es lo de siempre. Creo que todos se acuerdan cómo se hacía el producto cruz, pero si no, ponemos un ejemplito rápido. Vamos a dejar de presentar. Y me voy a piñar. A ver si se ve en el pizarrón, si no bajo la persiana un poquito. Bueno, claro, empezamos el cuatrimestre de noche, pero ya son las 7:30 y todavía es de día. Entonces uno tiene esto de acá, ¿no? L es igual a R cruz P. Y esto lo referencio de algún sistema de coordenadas en particular. Profe, Y R tendrá una... Sí. yo lo veo recontra pixelado, no sé, mis compañeros, no sé si es mi conexión o la suya. No, igual se ve así mal. Puede ser mi conexión hoy, igual ahora lo voy a acercar. Esta es la posición. Se ve sí. Y voy a tratar de escribir más fuerte. Y voy a escribir lo que es el momento. Ahí se ve mal justo. A ver si bajando un poco más mejora. Ahí se ve un poquito mejor. Bueno, esos son R y P. ¿Y cómo se hacía este producto? ¿Y cómo esto se hacía? Bueno, era fácil. Se armaba tipo la matriz. Acá la coordenada I, coordenada J, coordenada K, X, Y, Z, PX, PY, Z. Ahora hay que hacer el producto vectorial, que es, primero tapo esta columna y hago I con PZ menos Z, PY. Lo voy a hacer, no sé, para aprovechar el uso del pizarrón. En el primer renglón voy a poner la componente X. ¿Sí? Puse I con PZ menos Z con PI. Y lo escribí acá arriba. Ahora voy a hacer la del medio. Tapo esta columna y hago X con PZ y Z con PX. Pero acá había como una regla, ¿no? Que era la regla del pivote, que este es más, menos, más. Entonces la cuenta que haga acá la tengo que cambiar de signo. Entonces tengo que hacer menos X por PZ más
px por z. Ahí quedó, menos x por pz más z por pi. Y después me queda la coordenada z, que es x por pi menos px por y. Esta es la componente x del momento angular, esta es la componente y del momento angular, y esta es la componente z del momento angular. Decime. Ahí en el medio es menos x por p pz. Y ¿Sí? después pi Acordate que es esto, ¿no? Es z por... a ver, px. no es Tiene px. que ser ahí, ¿no? px, salió mal. Ah, ok. Justo me jodió el reglón. Ahí está bien corregido, está bien claro. ¿Ahora sí? Perfecto, gracias, profesor. Bueno. Y eso hay que hacerlo en cada ejercicio. Bueno, en general nosotros en la mayoría de las veces vamos a trabajar en cartesianas, pero a veces hay que trabajar en coordenadas polares y cambia un poquito, pero no demasiado. En todo caso, pues lo que pueden hacer después buscar en internet el momento angular en polares cómo queda y después cuando necesitemos hacerlo uno concreto lo escribimos si hace falta. La posición en la que está la cámara me hace más gordo de lo que soy, cosa que me molesta mucho, pero bueno, no importa. Bueno, vamos a seguir con la presentación. Y lo voy a hacer así, medio interrumpidito, intercalando imagen con... Bueno, entonces, ¿cómo hacer la cuenta? En general, en cartesianas es de esa manera. Y a veces, en vez de poner px, pi, pz, podemos poner mbx, mby y mbz. O sacar m de factor común y hacer directamente x y z con bx, by, bz. Esta cuenta va a depender del sistema de referencias. O sea, no es un invariante. No es que da lo mismo, no importa dónde ponga el sistema de referencias. No, da cosas distintas. Entonces vamos a hacer un primer ejemplo. Tengo una partícula que describe un movimiento circular, donde lo escribí así. Y acá me automacheteé porque no llega tiempo a sacar la foto y hacer la figurita. Podría intentar hacer la figurita, pero va a ser para quilombo. Así que hago en el pizarrón. O sea, yo tengo que marcarle un círculo de radio R. Tengo que imaginarme un eje de coordenadas X y Z. Y ahí les muestro lo que me estoy imaginando yo en este momento. Esperen que estoy tratando que el trazo me salga grande. Así se ve lo mejor posible. Bueno, calculo que estoy saliendo al revés. No sé si se ve bien. Sí, profe, se ve ¿Ven? perfecto al revés. O sea que se ve... Bueno, voy a dejar de presentar. Porque después cuando pongas el eje de referencia y eso, ahí se va a hacer lío. Bueno, ahí está. Tengo el eje Y que va para arriba, el eje X que va a lo que sería la derecha de ustedes, tengo el círculo de radio R, y entonces caso la partícula en este momento, cuando está acá arriba.
Pero cuando está acá arriba apunta en la dirección de X. Entonces me queda que B es un valor B en la dirección inversor. Pero en este punto, el radio vector que va al centro del círculo apunta en la dirección de Y, y eso es J versor. ¿Sí? Y como estamos haciendo un producto cruz, respeta la regla de la mano derecha. Entonces, si apoyo acá X y hago Y, el pulgar apunta hacia ustedes. Y esa es la dirección de Z. O K versor. Se me cayó la tiza. Y tengo dos nomás. Entonces, ahora calculo L. Pues, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reemplazar esto. Esto de acá, acá adentro. ¿Puedo borrar este dibujo? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, me va a quedar que L es I, J, K. R está solo en J. O sea que las otras dos componentes son 0. Y B está solo en I, pero es M por B. ¿Se ve? ¿Se entendió? ¿Cómo lo armé? Bien. Sí, profe. Entonces, si hago la componente I, o sea, la coordenada X, esto me va a dar 0, porque la columna en Z es todo 0. Y lo mismo va a pasar con la coordenada Y, porque cuando tape la columna J, me queda esta que es 0. Entonces, la única que no va a ser 0 va a ser la coordenada Z, porque tapo esto, me queda 0 por 0 menos MBR. En la coordenada Z, o dirección K versor. Y esto está bien, apunta en Z, pero negativo. El sentido de giro es así. ¿Y este que es a favor o en contra de las manecillas del reloj? A favor. A favor. Y cuando Entonces, es a favor, queda en Z es negativo, sí. porque gira así. Si hubiera sido positivo, gira en contra de las agujas del reloj. Y acá ya tenemos un resultado. Entonces, ejercicios típicos es, si yo quiero mantener este número constante, ¿no? Esto es LZ, ¿no? Porque solo tiene componente Z, y a veces se lo denota así. LZ igual a menos MBR. Entonces, supongamos que yo quiero mantener constante esto. Entonces, si achico el radio a la mitad, para que este número se mantenga igual, ¿qué tengo que duplicar? ¿Se entiende la pregunta? B. Tenés que duplicar la velocidad. Claro, tengo que duplicar la velocidad. Bueno, alguien podría decirme, bueno, ¿y por qué no duplicaste la masa? Sí, puedo duplicar la masa, pero... Sí, pero se supone que la masa es constante. Claro, uno está suponiendo que la partícula es la misma. Entonces, si yo bajo el radio a la mitad, la velocidad tiene que ser el doble para que este número se mantenga constante. Y
si yo esto lo aumento al triple, la velocidad tiene que reducirse al triple, ¿sí? Eso es algo que uno ve mucho, sobre todo en patinaje sobre hielo. Bueno, hay que explicar algo más, pero vieron que los patinadores, cuando quieren ir rápido, ¿qué hacen? ¿Se ponen así o así? Imagínense delgado, atlético, ¿no? Pero, digo... Justo se me trabó la imagen, profe, quedó con las manos abiertas. Quedó todo abierto. Imagínense un patinador sobre hielo que empieza a girar sobre sí mismo. ¿Sí? Empieza a hacer esto. ¿No? Empieza a hacer esto. Si me llevo las manos hacia mi cuerpo, ¿voy a girar más rápido o más lento? Más rápido. Más rápido. Rápido. Porque en realidad estoy concentrando toda la distribución de masa en un lugar más chiquito, entonces el radio es más chiquito, la velocidad tiene que ser más grande. Y si quiero bajar la velocidad de giro, lo único que tengo que hacer es amplificar los brazos. Está claro que con la fórmula que les estoy diciendo ahora no es del todo correcto, porque en realidad yo soy un cuerpo extenso, no soy una partícula. Pero imagínense como que, no sé, que en mi mano tengo 2 pesitas, no sé, de 5 kilos, entonces puedo considerar que y yo soy la partícula gorda, obviamente, entonces separo las partículas, entonces el momento angular aumenta el radio, el momento angular se conserva y voy a girar más lento. Eso también pasa con los patinadores, ¿no? O sea, si van 2 patinadores, uno de la mano del otro, el que tiene... Bueno, ahí es otro el tema. Ahí hay que pensar si tienen la misma velocidad angular, quién va más rápido y quién no. Pero si uno está en el medio, yo estoy en el medio y tengo otro patinador que está agarrado mío, al lado, si yo quiero que los dos giremos más rápido, lo tengo que traer hacia mí. Esa es la idea. Después hay problemas que... Bueno, dicen, tengo 2 autitos, uno gira con un radio de 10 metros, el otro gira con un radio de 30 metros. Si giran a la misma velocidad, ¿quién tiene más momento angular? Y claro, si los dos son iguales, la velocidad es la misma, si agrando el radio, el momento angular tiene que ser más grande. Y así uno puede tener infinidad de ejercicios. Después digo, acá tengo una sola partícula. Si quiero considerar un sistema de 2 partículas, voy a tener R1 por P1 más R2 por P2. Y si tengo 3, serán sumar 3 términos. Si tengo 20, sumar 20 términos. Si tengo 100, 100 partículas. Y así siguiendo. Entonces ahí puedo mirar sistema de partículas puntuales. Veamos otros ejemplos. Hay un capítulo de Los Simpsons que habla del momento angular. Y siempre hay un capítulo de Simpson que habla de todo. Sí, ¿cuál es? Donde Skinner gira y habla del principio de conservación del momento angular, cuando se caían unos pianos. Ajá. Ah, está bueno. Después también he visto que hablan del segundo principio de la termodinámica, de por qué no se puede tener una máquina de movimiento perpetuo, y hablan de otras cosas también. Bueno, el famoso Homero 3D muestra una topología de la relatividad general. Bueno, eso que tiene es el equipo de gente que trabaja tanto en Los Simpsons como Futurama, pero más en Los Simpsons que en Futurama, la tienen muy clara porque hay tipos que son físicos, tipos que son humoristas clásicos, y tienen así, no sé, son como 16, 17 tipos que saben un montón, y así arman los capítulos de Los Simpsons, son multinivel. O sea, lo puede entender gente de distintos grados de comprensión y formación a la vez. O sea, si ven cómo giran los pianos y se caen, es gracioso, pero si alguien entiende la explicación,
le va a causar gracia desde otro punto de vista. Bueno, entonces el ejemplo de recién, acorde al dibujito que viene en el pizarrón, era esto como se planteaba y después, bueno, hicimos esos casos. Luego, otro ejemplo. Acá voy a agarrar una partícula, pero que haga un movimiento bastante particular. Voy a decir que se mueva en una línea o que describa cierta trayectoria de coordenada XA, coordenada XB. Qué sé yo, A vale 3 metros, B vale 8 metros. Y me dirán, profe, ¿por qué no pone 3 metros y 8 metros? Porque hagamos todos los casos posibles, donde pueda poner cualquier A y cualquier B. Pero B no va a ser cualquiera. B va a ser una velocidad que va a estar a 45 grados del eje X o a 45 grados del eje Y, ¿no? Porque puse I más J. ¿Se dan cuenta de esto? La componente X de la velocidad es B0 y la componente Y de la velocidad también es B0. ¿Sí? ¿Se ven que es a 45 grados? No. ¿No? Bueno, ahora lo hacemos. No, no hay problema. Yo siempre primero tiro a ver si, como quiero ver qué es lo que estoy escribiendo, por ahí voy a minimizar un poco la pantalla, porque si no, no veo nada. Y quiero... A ver. Mánquenme. Entonces dejé de presentar, me voy a poner acá y voy a tener la otra pantalla a la vista. Bueno, si ahora me escucha mi esposa, diría, tendría que tener la habitación que puedo tener dos pantallas, la de la computadora y la del televisor, porque tengo el HDMI y monitor, pero la eché así que ahora me quedo acá, mejor. Entonces, R es A en la coordenada Y más B en la coordenada J. O sea que R también lo puedo escribir como A, B. Y la velocidad, dije que era B0 por I más J. Pero yo puedo hacer distributivo acá. Entonces me queda... O les muestro bien el pizarrón o escribo lindo. Así que va a ser así. B0 en I más B0 en J. ¿Sí? Hice distributiva. B0 por I más B0 por J. Y esto es B0, B0. Si yo grafico el vector B, ¿sí? ¿Se entendió eso último, no? ¿Sí o no? Sí, profe, no podía desilenciarme, sí. Está bien, sí, sí. Bueno, esto es como el chiste, ¿no? Que decía el otro día, el profesor Medium. ¿Estás ahí, Paola? Respondeme. No me tomaba la tecla, no sé, me quería desilenciar y no podía. Está bien, no pasa nada. Pero bueno, cada tanto pregunto porque tengo miedo de estar hablando al cohete media hora. Entonces, si tengo uno de B0 en X y uno de B0 en Y, esto tiene que formar 45 grados. ¿Se entiende ahora? Sí, profe. Sí, profe. Ahora sí, gracias. Y si hago el momento angular, como lo hice antes, bueno, va a quedar una cosa medio engorrosa, pero sale. 0.
Bueno, tiene un pequeño error, pero ustedes me van a ayudar a corregirlo. Como ya me di cuenta, ahora lo voy a usar de manera retórica. No sé si es la palabra adecuada, pero no importa. Lo que quiero hacer es calcular el momento angular, ¿no? El momento angular era R cruz P. ¿Dónde está el error? ¿Qué estoy calculando acá? Hola Marilyn, qué alegría, te volvió la luz. Puede ser que esté calculando R cruz B, Claro, ¿y qué me falta para que sea P? la masa. La masa. Como están los dos términos, puedo sacarlo al factor común, ¿no? ¿Sí o no? Digo, tengo M por B0 acá, M por B0 acá. Entonces puedo poner acá el M. ¿Sí? Si no lo ven, no importa. Pongan M0B acá y MB0B acá. Entonces acá, ¿qué me va a Un faltar? poquito, profe. Un poquito Sí. más cerca. Gracias. Agregué la M y ahora hago la cuenta. La cuenta es, como estos dos son 0, ya sabemos que es al cohete calcular en I y en J, porque ya sé que da 0. Cuando una columna es 0, la única componente que no da 0 es esta. Entonces tengo que hacer A por B0 menos B0 por B larga. O sea, esto de acá. Y acá de vuelta, que me está faltando La M. La masa. Perfecto. Vamos a corregirlo. Y me queda esta acá. Bueno, acá me di cuenta que B0 también era factor común. Entonces me queda una cosa. Ah, sí. Yo lo dejé como MB0 y dentro de paréntesis Está la bien, resta. eso está bien. Pero bueno, uno cuando se empieza a poner canchero puede empezar a sacarle un poquito de jugo. Entonces en vez de poner MB0A menos MB0B, yo me di cuenta que MB0 se repiten los dos. Entonces lo saco de factor común. Entonces me queda una cosa más fácil de analizar si yo quiero analizarlo. Porque ahora puedo de alguna manera avivarme cómo cambia el momento angular según lo que valga A y B. Si A y B son iguales, ¿cuánto da el momento angular? 0. 0. Ahora, si Cero. A, claro, bien. Si son iguales, entonces quiere decir, permiso, voy a bajar un poquito. Quiere decir que estos dos son iguales acá, ¿no? ¿Sí? Si A es igual a B, esto es A, A. Si yo quiero dibujar el vector R, ¿qué ángulo forma con el eje X? 0. Cero. Número 0. No. Hagan la prueba. Ustedes tienen hoja ahí, ¿no? Sí. Cuadriculada o rayada. Pero seguro tiene una regla. Hagan un sistema de coordenadas. Al centímetro de altura, pónganle una rayita. Al centímetro al costado, pónganle otra rayita. Y supongan, bueno, A y B valen lo mismo. Supongan que A y B valen 1. ¿Qué ángulo forma el vector R? 45. ¿Cuánto? 45, 45. ¿no? Igual que la velocidad, ¿no? La velocidad son dos números iguales. Cuando uno tiene dos números iguales, ese vector forma 45 grados con respecto a los ejes cuando son ejes cartesianos, por supuesto.
Entonces, ¿cómo son R y B? ¿Qué quiere decir? ¿Perpendiculares? ¿Son perpendiculares o son paralelos? ¿Qué ángulo forma B con el... Ah, son paralelos. Son paralelos, ¿no? Porque el vector velocidad con respecto al eje X forma 45 grados. Y el vector R con respecto al eje X forma 45 grados. El vector B con respecto al eje Y forma 45 grados y el vector R también. Entonces los dos apuntan para el mismo lado. Cuando dos vectores apuntan para el mismo lado, su momento angular es cero, siempre. Eso es por una propiedad del producto vectorial. Cuando uno tiene dos vectores iguales a menos de una constante, el producto cruz da lo mismo. Entonces, esperen que voy a poner algo para tener altura. Ufa. No llego a tener altura suficiente. Ahí. ¿No? Fíjense, el vector B0 tiene las dos coordenadas iguales. Esperen que entró alguien. Decía, B0 tiene 45 grados. Para que R tenga 45 grados también, estas dos letras tienen que ser iguales. Por ejemplo, acá tiene que ser una A y acá tiene que ser una A. Entonces, cuando tengo dos vectores que son paralelos a menos de una constante, y qué sé yo, A puede ser 1 metro y B0 puede ser 10 metros por segundo. La constante ahí es la unidad y el 10. Pero en definitiva, para un matemático son dos vectores iguales a menos de una constante. Somos los físicos los que le damos una interpretación distinta. Pero matemáticamente cumple la misma propiedad que dos vectores paralelos a menos de una constante. Y eso da 0. ¿Lo ven? Porque acá sería A por B0 menos A por B0. Entonces las dos cosas que son iguales dan 0. ¿De acuerdo? Ese también sería el ejemplo de cuando multiplico un vector que está, por ejemplo, en la componente Y por el versor Y. También pasa lo mismo, ¿no? Como son colineales, te da 0. Claro. O sea, es justo al revés del producto interno. El producto interno o escalar da 0 cuando son perpendiculares. El producto externo o vectorial da 0 cuando son paralelos, cuando forman el mismo ángulo. O colineales. O Uno arriba del otro. sí. Son todas maneras más elegantes de decir lo mismo, ¿no? O sea, Sí. por ahí los matemáticos tienen más claro la sutileza entre decir una palabra y la otra. Pero para nosotros son sinónimos, no hay diferencia. Y para muchos matemáticos también, sí. Porque ya he tenido discusiones de este estilo. Cuando me dicen colineales, paralelos, me dicen, son todo lo mismo, me dicen los matemáticos, los que saben, ¿no? Son distintas maneras. Sí. Después, cuando uno los aprieta un poquito más, te explican la diferencia, pero a este nivel manejan ustedes o manejo yo no lo manejo, o sea, no sé bien. Claro, y además también a nivel de cuentas Digo, vale lo mismo. ¿colineales o paralelos? ¿Qué sería? ¿Están los dos separados o los dos juntitos? Pero son paralelos en definitiva. O sea, es medio una discusión semántica o un caso particular de estados degenerados o no degenerados. No importa, si se perdían ahí no hace falta que charlemos más. Y bueno, nada, y después, bueno, cuando el momento angular va a ser positivo, cuando el momento angular va a ser negativo. Y bueno, va a ser positivo cuando A sea mayor que B, va a ser negativo cuando B sea mayor que A, y lo que por ahí está bueno es ver cómo sería el ángulo de giro para los dos casos. Voy a borrar todo el pizarrón. ¿Quieren copiarle, sacarle una foto? ¿Una captura de pantalla?
Sí, profe, ya ¿Ya está. está? Bueno. Entonces ahora vamos a hacer... Voy a escribirlo un poco más resumido. Que acabamos de decir. Bueno, hay, a ver, repitamos un poquito lo que acabo de decir. Ufa, lo que acabo de decir. L es mb0 por a menos b en la dirección de k. Pues ya les dije, bueno, si A y B son iguales, listo, da 0 y está bien porque querría decir que el momento P y el vector R son colineales, paralelos, apuntan esencialmente para el mismo lado, tienen igual dirección y sentido. Entonces cuando pasa eso, el momento angular da 0 porque por una manera fácil de decirlo es por propiedad del producto vectorial. Y una manera un poco más física de decirlo es que cuando el radio y la velocidad coinciden, no hay manera de que esto pueda girar. ¿Sí? Para que haya un giro, tiene que haber una diferencia entre estos dos vectores. Entonces, eso podría producir eventualmente un cambio en la dirección. No es exactamente esto, no es correcto, pero para que se den una idea, ¿no? Imagínense, ahí vengo. Imagínense que esto es el caño de Tinelli. Pero bueno, imagínenme vestido, por favor, porque es una imagen muy dantesca, sí. Entonces, si ustedes van caminando y quieren girar, si quieren dejar el caño fijo y mantener la distancia constante acá al caño, la única manera que tienen es girar. No pueden no girar, porque mi velocidad apunta hacia allá, pero mi radio apunta hacia adentro. Entonces la única manera que tengo es hacer este movimiento. ¿Está bien? Ahora, si yo no quiero girar, entonces tengo que tener el caño acá y avanzar con el caño. Es la única manera. Ahí el radio va para allá y el vector va para allá y no hay giro. ¿Sí? Es como que de alguna manera estoy estableciendo un vínculo cuando rompo la linealidad. Y ese giro, ese vínculo es de lo que me habla el momento angular. Cuánto cambia la cantidad de movimiento a medida que me voy desplazando en un plano. En general, cuando hay una sola componente del momento angular, que es este caso, ¿no? O sea, mi R está en la dirección horizontal y mi velocidad también. Entonces, es el caso que les calculé antes. El momento angular va a apuntar, si voy así, va a apuntar para abajo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? O para arriba. Yo giro así. Giro a favor del reloj. Entonces, cuando hago esa cuenta, me tiene que dar que el momento angular apunta para el piso. Entonces, yo voy a tener solo momento en LZ, en LX y en LY no voy a tener momento. ¿Se entiende eso? Es la cuenta que hicimos antes. Sí, lo que hiciste hace rato, ¿no? El radio estaba en Y, Sí, la velocidad estaba en X, no queda otra que LZ apunte solo en Z. Ahora, si yo estoy chueco, bueno, ahí es un quilombo, porque tengo LX, LY, LZ, el movimiento es más complicado. Bueno, dicho esto, volvemos a lo que quería preguntar. Bueno, ¿cómo quiero que este numerito me dé positivo?
Y bueno, si M es positivo, B0 es positivo, A y B también, la única que me queda es que A sea más grande que B. Entonces, si A es más grande que B, todo esto va a ser un número positivo. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo sería un vector R donde la coordenada A sea más grande que B? Esta es la línea a 45 grados donde A y B eran iguales. Si la componente A es más grande que la componente B, ¿se ve bien esta línea de puntos que hice? Sí, sí, profe, se ve. Bueno, el vector va a estar en este semicuadrante o en el semicuadrante de arriba. ¿En cuál de los dos va a estar? El de abajo. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, ¿no? Pueden probar con números. Ponen 2 y 1 y les va a dar por acá. Vamos a hacer en general, qué sé yo. Por ahí va a andar. Cuanto más grande sea A, más cercano al eje X va a estar. Pero mi vector B siempre está a 45 grados. ¿Y cómo se piensa gráficamente el R cruz P? Bueno, esto es M por B, ¿no? ¿Cómo se piensa gráficamente el R cruz P? Y como que voy de R a P. Entonces voy... Ah, alguien quería ver el QQ. Ahí está. No me acuerdo si era Nana o quién era. Ese es de mi QQ. Un día después le hago un zoom y les muestro que... Entonces tengo A, que es más grande que B, entonces es un vector R que vive por acá. El vector momentos lineal, cantidad de movimiento, está a 45 grados. ¿Y qué significa R cruz P? Que tengo que hacer como una suerte de regla de la mano derecha que vaya desde R hasta P. Entonces si va de R hasta P, el sentido de giro es en contra de las agujas del reloj. ¿Lo visualizan? Sí, profe. Por eso da positivo. Ahora, en cambio, si yo hago este era R1. Si hago que B sea más grande que A, va a ser un vector que va a estar por acá, ¿no? Este era A más grande que B. Y este de acá va a ser B más grande que A. Profe, ahí hablamos de módulo, ¿no? O sea, del módulo de A y Sí, acá B. ya estoy suponiendo que estos números son definidos positivos. Sí, porque si ves Claro. todos los casos generales te volvés loco y no aprendes nada. Entonces siempre uno, cuando empieza a analizar así, recorta un poquito. Sí, claro. Sí, uno no... Y si hago la regla de la mano derecha, también sería ver como que en el primer caso apunta en un Z positivo y en el otro en un Z negativo, ¿no? Exacto. Está bien. Es lo que acabo de hacer. Pues yo dije R a B. R a B, la única manera que puedo hacer es con el dedo pulgar apuntando hacia vos. Y ahora perdí el borrador. Me gustaría saber dónde lo dejé. Devuélvanme mi borrador. Ah, acá está. Pero voy a borrar este para no confundir. Ahora analizamos el otro caso. Cuando B es más grande que A. Cuando B es más grande que A, es un vector R que está por acá. Pero este no lo cambié, lo dejé igual, o sea, está acá. Entonces, para ir de R a B, tengo que quebrar la muñeca. Si quiebro la muñeca, ya no respeta la regla de la mano derecha. Respetará la regla de la mano izquierda. Entonces, tengo que hacer un movimiento que no es parsimonioso para mi mano. Tengo que hacer un esfuerzo.
Entonces, la única manera que mi mano cómodamente vaya, la palma de mi mano, de R a B, es haciendo este giro. R está acá y va hacia B. ¿Y para dónde apunta el pulgar? Para adentro. Entonces, cuando estoy en este caso, el movimiento es horario. ¿Se entendió? Y da un momento angular negativo en Z. Y también es consistente porque este B es más grande que A. Entonces estamos viendo en simultáneo, tanto de manera analítica algebraica como gráfica, cómo determinar el signo de L. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entendió? Yo estoy explicando lo más fácil, después los problemas tienen sus complicaciones. Pero para mí me parece esta parte como importante porque nos ayuda a entender un poco cómo funciona el momento angular. Voy a volver a agrandar. Y vamos a volver a presentar. Bueno, entonces lo que les acabo de explicar son los dos primeros renglones. Calculé el momento angular para una trayectoria A en X, B en Y, con una velocidad a 45 grados del eje X. Ahora si quiero, de la misma manera, bueno, fijo R y empiezo a cambiar la dirección de B. Pero es más de lo mismo, ¿se entiende, no? Lo que digo, no hace mucho la diferencia eso. Voy a tratar de agrandar la pantalla. Entonces digo, recién dejamos B fijo y fuimos cambiando los valores de R. Un ejercicio al revés podría ser, bueno, decir ahora que R apunta a 45 grados, que A y B son iguales, y ponerle componentes distintas a B y ver si nos avivamos. Pero yo dije, bueno, voy a hacer una cosa más rara, que es parecido a un problema que cuento en Física 1 para ingenieros. Pongamos una condición más a este movimiento, a este que tengo acá, el que conté recién. Ya está, ese ya lo analicé, me fui contento, que pude visualizar cómo es el momento angular, tanto algebraicamente como en forma gráfica. Muy bien, me fui contento, pero soy un insatisfecho y siempre quiero un poquito más. Entonces, hagamos un caso donde este R siempre se mantenga a 2 metros del origen. Del origen es de la coordenada 0, 0. Entonces, esto acá me va a describir un círculo, ¿no? Si está siempre a 2 metros del origen, Sí. 2 metros la redonda. Entonces, si pasa eso, se tiene que cumplir esto, ¿no? A al cuadrado más b al cuadrado es 2 metros al cuadrado, que da 4 metros cuadrados. Entonces ahí puedo hacer una suerte de parametrización, que va a tener dos posibilidades, una positiva y una negativa. ¿Por qué? Porque si despejo b de acá, primero tengo que pasar el a cuadrado restando. Y después, cuando a esto le tomo raíz cuadrada, acá me queda el módulo de b igual a la raíz cuadrada de 4m cuadrado menos a cuadrado. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Bien. Pero el módulo de b cuadrado admite dos posibilidades, el más y el menos. Así que en general b va a tener dos ramas, una rama positiva y una rama negativa. ¿Qué es? La rama positiva es la parte de arriba del círculo que la estoy tratando de hacer con la flechita, y la parte negativa que la trato de hacer para abajo. Pero esto lo reemplazo en el resultado de antes, ¿no? Que era MB0, que acá me volví a olvidar el M de antes. Vamos a corregirlo. Entró alguien al aula. Hola, Natalia. Vamos a corregir.
Acá. Así queda bien. Bueno. Entonces, antes esto era A menos B. Bueno, cuando es la rama positiva queda menos, y cuando es la rama negativa, menos menos queda más. Y es lo mismo de antes. Entonces acá, bueno, de vuelta, se pueden volver a analizar distintos casos. ¿Qué pasa si A es 2 metros? Entonces, ¿cuánto tiene que valer? Si A vale 2 metros, quiere decir que B vale 0. Entonces, ahí tengo una trayectoria rectilínea. Después, si pongo que A era igual a B, entonces tendría que, esto me tiene que volver a dar 0 como antes. Y es medio repetir un poco lo de antes, pero ahora los posibles puntos, los posibles R, están dentro de un círculo, no es cualquier cosa. Bueno, eso se los dejo medio como para que después lo analicen ustedes, si se quieren después lo charlamos. Bueno, eso hasta acá. Hasta acá entonces tenemos el momento angular. Siempre son para partículas puntuales, no estamos hablando de cuerpos extensos todavía. Y yo les dije que si yo lo derivo en el tiempo tiene sus consecuencias. Entonces vamos a derivarlo en el tiempo para ver cuál es esa consecuencia. Por ahí voy a salir de la pantalla completa y voy a hacer algo que por ahí va a ser más efectivo. No, ampliar. Ampliar. Ups. Ampliar, control más. No, se me fue la mano. Ahí. Entonces, esperen, así no se atarran. Entonces voy a derivar el momento angular respecto del tiempo. Hay acá alguna cuestión rara con las coordenadas, pero lo que digo vale, está bien, es cierto. Aparte esta parte genérica. Derivar L es derivar el producto R cruz P. Y acá lo que tengo que hacer es la derivada del producto. Entonces me va a quedar la derivada de R respecto de T, cruz P, sin derivar, más R por la derivada de P respecto de T. ¿Sí? Es esto de acá. Acá, nada, salvo que aparece unas rayitas de vector y un producto cruz, no hay nada nuevo bajo el puente. Hay una propiedad que es del producto cruz, que si uno tiene A cruz B es igual a menos B cruz A, ¿sí? Es anticonmutativo, ¿la saben esa? Sí, profe. ¿Sí? ¿La tengo que explicar o la saben todos? ¿Alumnos están ahí? Sí, profe. No, yo no me acuerdo. Vos no te acordás, bien, bueno. Tengo dos vectores A y B. Hago el producto cruz entre ellos. O sea, el producto cruz entre ellos es esto, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Voy a calcular solo la componente X. La componente X
Sería AI BZ menos BI AZ, ¿no? ¿Por qué solo la componente X? Porque no tengo pizarrón para que me entre la cuenta entera. Y para lo que quiero decir, basta y sobre. Pero en realidad tendría que seguir, ¿no? Completar las otras componentes. Pero se entiende, ¿no? Sí. ¿Sí? Estoy solo con la coordenada X. Ahora voy a hacer la misma cuenta, pero al revés. B cruz A. ¿Sí? Ahora estoy haciendo B cruz A. Entonces, antes donde ponía A, ahora pongo B. Y antes donde ponía B, ahora pongo A. Y calculo la componente X para comparar cómo me queda con la de arriba. Entonces, la componente X va a ser BI AZ menos AI BZ. Podría seguir, pero ya con la primera coordenada me queda. ¿Sí? ¿Entienden todos cómo es esa cuentita? ¿Alguien no lo entendió? Recreo. ¿Alguien no lo entendió? Cambio de hora. Los alumnos ahí se comen el amague, esperanzados que el recreo y no sientan ruido. No era cambio de hora, la puta madre. Bueno. ¿Está bien? Ahora miren lo de arriba con lo de abajo. AZ con BI arriba, ¿qué signo tiene? AZ con BI arriba, ¿qué signo tiene? Arriba negativo. Arriba negativo. ¿Y abajo? También. No, A ver. No, tiene positivo. No, Positivo, hay profe. cositas Al abajo. revés. Y AZ es lo mismo que AZBI, ¿no? El orden de los factores no altera el producto. Ujú. ¿Qué signo hay delante de BI AZ? Positivo. Positivo. Y en la de arriba, ¿qué signo hay? Negativo. Negativo, bien. Arriba, AI de Z, ¿qué signo tiene? Positivo. Positivo. Y abajo, Negativo. Negativo. o sea que uno es menos el otro, ¿no? Sí. Clarito. Y si lo hago con la coordenada I va a pasar lo mismo, y si lo hago con la coordenada Z va a pasar lo mismo. O sea que la conclusión es que A cruz B es igual a menos B cruz A. Eso es la propiedad anticonmutativa. Entonces, fíjense, ¿a qué venía todo esto? Porque ya nos olvidamos. Estábamos con el momento angular y lo empezamos a derivar en el tiempo. La derivada del momento angular era la derivada en el tiempo de R cruz P. R cruz P en definitiva es una multiplicación, entonces se deriva como se derivan las multiplicaciones. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Muy bien. Ahora, en el primer término, en vez de escribir dr de t por P, escribo menos P por dr de t. ¿Va bien? ¿Va bien? Sí, sí, sí. Muy bien, ahí contestando. Y de Es que P a dt... hay un lío de chicos, no quiero abrir el Sí, micrófono. hoy es mecánica elemental kids. Sí, hoy soy abuela luchona. Se sabía, me traía la nariz de payaso, así pobre, un poco más. Bueno, peluca no tengo, pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, el vector P es M por B.
¿no? Acá, estoy en este término de acá. M por B, típicamente la masa se supone constante. Entonces me va a quedar la masa por la derivada de la velocidad respecto del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, bueno, chachan, ecuación 3. Ahí sería el Entonces, producto cruz entre R y B nada más, ¿no? Y quedaría la masa afuera como una constante. exactamente, exactamente. Pero acá hay algo más. De B a dt, ¿qué era? Aceleración, ¿no? La aceleración. ¿Y masa por aceleración qué es? Fuerza. 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 O sea que este término de acá es R cruz F. Veamos acá un poquito más qué es esto de acá. P, este de acá, P, es M por B, ¿no? Masa por velocidad. Este de acá. ¿Ven mi manito acá, mi manito Sí, sí. virtual? Donde dice menos P, en realidad es menos masa por velocidad. Ahora, ¿la velocidad qué es? Es la derivada de R respecto del tiempo, ¿no? Sí. 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 Bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo acá? Este ya me dijeron antes, era re fácil, R cruz F. Y este de acá es menos P, que es menos masa por velocidad. Pero la velocidad es de R a dt. ¿Correcto? Ahora, cuando tengo el producto cruz de dos vectores que son iguales, ¿cuánto da el resultado? ¿Cero? Muy bien, da 0. Sí, es de esa propiedad que recién conté del pizarrón. Si los pones iguales, te da automáticamente 0. Entonces, este término de acá se fue y solo me queda esto. O sea que quiere decir que dl a dt, este de donde arrancamos, es igual a R cruz F. Y R cruz F, bueno, queda esto, es lo que habíamos llamado en la clase de centro de masa, el torque de la fuerza o el momento de una fuerza. ¿Se acuerdan cuando les expliqué el centro de masa? Que hicimos una cuenta que era R cruz F y les dije que estaba asociado al giro. Fue hace un mes, ya sé, y pasó un parcial de por medio, pero hagan el esfuerzo mental. Si no, ustedes deben tener ahí la carpeta, busquen centro de masa y van a ver que yo en un momento había definido esta magnitud. Sí, profe, yo lo tengo. Bueno, por lo menos una lo encontró, después el resto lo busca. Este R cruz F, yo lo había hecho, creo, no sé si con el celular o si lo había hecho que les había dicho, bueno, ¿dónde tengo que poner el dedo para que el borrador no se caiga? Entonces, si lo ponía en el medio, las fuerzas de cada parte se equilibraban y esto no giraba. Pero si se desequilibraba, esto se caía porque giraba. Sí, ese fue el ejemplo que yo di. Bueno, Profe, sí. ¿la masa de esa ecuación dónde quedó? Perdón, no sé si me perdí o... No, está bien. La masa donde quedó, metieron la fuerza. ¿Y la masa de R? Y este da 0. Está ahí, pero da Ah, 0. está bien. Sí, ahí está, ahí lo vi. Entonces, el chiste o el truco, o la cosa es que la derivada del momento angular respecto del tiempo es igual al momento de una fuerza o al torque de esa fuerza. Entonces ahí vinculé una cantidad cinemática, que era R cruz P, con una cantidad dinámica, que es R cruz F. Porque este tiene que ver con las tensiones de esfuerzo y de deformación de un cuerpo al ser sometido a una fuerza de torsión. Y este, R cruz P, era la tendencia de movimiento de algo que no era lineal estrictamente. Y eso, bueno, acá les hago el recordatorio. Y la consecuencia que tiene es que si uno tiene una derivada en el tiempo
y la m esta diera 0, entonces quiere decir que L es constante. ¿Por qué? Porque cuando uno deriva cuando uno deriva un número, da 0. Entonces quiere decir que si uno derivó respecto del tiempo y da 0, respecto del tiempo, esa magnitud es como un número constante. Es un número constante. Entonces, si m da 0, quiere decir que esta derivada en el tiempo da 0. Y eso quiere decir que L se conserva. Acá me hice medio el distraído, saqué las flechitas de vector. Esta cosa es válida componente a componente. En general en cartesiana funciona bien, funciona en todo, pero hay que ser más cuidadoso si uno trabaja en polares o trabaja en esféricas. Entonces, todos los problemas que vamos a empezar a ver, hasta creo hasta el 13, 14, 15, sale charlando estas cosas. Ahora, en un momento dado, cuando yo les di el ejemplo de la bailarina, o el bailarín que era yo, que estaba con los brazos desplegados, o los brazos juntos, ahí les dije, guarda, yo no soy una partícula puntual, tengo brazos y tengo torso. Entonces ya dejé de ser una partícula puntual. Entonces, ¿cómo se escribe todo esto si queremos considerar un cuerpo extenso? Bueno, si queremos considerar un cuerpo extenso, hay que considerar la densidad de ese cuerpo, el volumen de ese cuerpo y las contribuciones infinitesimales en cada punto. Entonces, ahora hay que rehacer toda la cuenta, pero integrando. Entonces, ahí lo que vamos a tener es, vamos a encontrar los momentos de inercia, y cómo reescribir todo esto con los cuerpos extensos. Pero eso hoy no lo vamos a hacer. Hoy nos detenemos acá con las partículas puntuales fundamentalmente porque en los ejercicios no hay cuerpos extensos. Pero eso lo vamos a retomar, no sé si la vez que viene o dentro de 10 días. No estoy en duda si meterme de lleno con sistemas no inerciales o meterme con momento de inercia. Así que eso o lo vemos la vez que viene o lo vemos dentro de 2 o 3 clases. Pero bueno, acá explicamos una parte de lo que es el momento angular, no todo. Eso era por lo menos lo que corresponde a la clase formal de hoy. Lo que voy a hacer es, voy a detener la grabación.